No soy el tipo de persona que hace cosas estúpidas. Siempre he sido cauteloso. Vivo en un pequeño pueblo al norte de México, donde todos saben que hay cosas que es mejor no mencionar. Mis padres me inculcaron eso desde pequeño: no preguntes demasiado, hijo. A veces, es mejor no saber. Mi nombre es Samuel. Tengo 18 años, acabo de terminar la preparatoria y, como muchos de mi edad, no tenía claro qué quería hacer con mi vida. Pero lo que pasó este verano me hizo replantearme todo, me cambió de una forma que jamás imaginé. Lo peor es que no puedo contárselo a nadie. Era una noche sofocante. El calor de verano se apoderaba de todo, haciéndolo casi insoportable, y decidí salir a dar una vuelta para despejarme. Mis amigos solían juntarse en el parque al centro del pueblo, un lugar tranquilo, lleno de árboles y bancos de concreto desgastados por los años. Llegué un poco tarde, ya estaban ahí José y Martín, con sus motos, fumando y riendo de alguna tontería. Sam, pensamos que no venías, dijo José, sonriendo, mostrándome su dentadura rota en un accidente que había tenido de niño. Me senté en uno de los bancos mientras encendía un cigarro. Algo en el aire no se sentía bien esa noche, pero no dije nada. A lo lejos, las luces de la carretera brillaban entre la neblina que el calor traía consigo. No éramos tontos. Sabíamos que esa carretera no era solo una vía de tránsito normal. La mayoría de los camiones que pasaban por ahí no llevaban mercancía legal. Todos lo sabíamos, pero nadie lo mencionaba. Había reglas no escritas que seguíamos sin cuestionar. Y aquella noche, sin saberlo, íbamos a romper una de esas reglas. ¿Te apetece un paseo?, preguntó Martín, señalando su moto. No tenía nada mejor que hacer, así que acepté. Nos montamos en las motos y fuimos hacia la carretera. Nos gustaba el riesgo, sentir la adrenalina al borde de la ilegalidad, pero sin cruzar la línea. O eso creíamos. Los camiones comenzaban a aparecer conforme nos adentrábamos en la carretera. Eran grandes, oscuros, sin ninguna señal de carga visible. Pasaban como sombras pesadas que desplazaban el aire a su paso. Todo el mundo sabía que aquellos camiones estaban llenos de droga, armas o peor. El narco controlaba todo, desde el comercio hasta la vida cotidiana, y nadie se atrevía a desafiarlos. Vamos a seguir a uno, dijo José de repente, como si fuera una gran idea. ¿Estás loco?, respondí. No es buena idea meterse en eso. ¿Qué? ¿Eres un cobarde? Solo será un rato, no vamos a hacer nada. Mi corazón empezó a latir más rápido. José siempre tenía esas ideas estúpidas, pero Martín ya lo estaba siguiendo. No quería quedarme atrás, aunque una parte de mí me gritaba que era una pésima decisión. La adrenalina me empujó a acelerar la moto y seguí a mis amigos. Nos mantuvimos a una distancia segura detrás del camión durante unos minutos. De cerca, el vehículo parecía aún más amenazante, como si las sombras que lo rodeaban se estuvieran apoderando de nosotros. El ruido de los neumáticos sobre el asfalto era lo único que rompía el silencio de la noche. Nos mirábamos entre nosotros, sonriendo nerviosamente, como si esto fuera una broma pesada. De repente, el camión empezó a desacelerar. Nos detuvimos detrás, apagando las motos y ocultándonos entre la maleza al costado de la carretera. No sabíamos qué hacer, y para ser sincero, yo ya quería salir corriendo de allí. Pero antes de que pudiera sugerirlo, el camión se detuvo completamente. No me gusta esto, susurré. José me ignoró y se arrastró hacia el camión, queriendo ver más de cerca. Martín lo siguió, y yo no tuve más remedio que hacer lo mismo. Cuando nos acercamos, pudimos escuchar voces, hombres hablando en un tono bajo pero firme. Era imposible entender qué decían, pero la tensión era palpable. Todo en mí me decía que nos fuéramos, pero entonces sucedió algo que nos dejó petrificados. La puerta trasera del camión se abrió, y de la oscuridad emergió una figura. Un hombre corpulento, vestido completamente de negro,
bajó de un salto y comenzó a caminar hacia el frente del vehículo. No pude ver su rostro, pero el aura que lo rodeaba era inquietante. No era un simple conductor. Este hombre era alguien más, alguien con poder. Lo que vi después me paralizó. De la parte trasera del camión, arrastraron a una mujer. Estaba vendada, amordazada y con las manos atadas a la espalda. Su ropa estaba rota, y aunque no emitía ningún sonido, supe que estaba aterrorizada. ¿Qué diablos?, susurró Martín a mi lado. Quise decir algo, pero mi garganta estaba seca. La mujer fue arrojada al suelo mientras el hombre de negro sacaba algo de su chaqueta. La luz de la luna reflejó el brillo metálico de un cuchillo. Mis amigos y yo nos miramos, sin saber qué hacer. Lo que veíamos no parecía real, pero lo era. José, siempre el más impulsivo, dio un paso hacia adelante, pisando una rama seca que crujió bajo su pie. El sonido resonó como una bomba en el silencio de la noche. El hombre del cuchillo se giró inmediatamente hacia nosotros. No sé si fue el miedo o la pura adrenalina, pero mi cuerpo comenzó a moverse por sí solo. Corrí. Corrí más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida. Escuché disparos a mis espaldas. No sé cuántos. No sé si fueron hacia nosotros o hacia la pobre mujer, pero no me atreví a mirar atrás. Los gritos de Martín y José se desvanecieron en el aire, y solo me quedé con el sonido de mi respiración agitada y el latido ensordecedor de mi corazón. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Logré esconderme en un pequeño cobertizo abandonado a un par de kilómetros de la carretera. Estaba cubierto de polvo y moho, pero no me importaba. Mi cabeza daba vueltas, intentando procesar lo que había visto. ¿Qué íbamos a hacer? Si aquellos hombres sabían que estábamos allí, no estaríamos a salvo. Nadie en el pueblo estaría a salvo. Horas más tarde, cuando por fin me atreví a salir, volví al pueblo. Mis piernas temblaban, pero el miedo a ser atrapado me mantenía en movimiento. Las motos de José y Martín seguían en el mismo lugar donde las habíamos dejado. Mis amigos no estaban. Intenté comunicarme con ellos, pero fue inútil. Ni mensajes, ni llamadas. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Durante los días siguientes, pregunté discretamente por ellos. Nadie sabía nada, o al menos nadie estaba dispuesto a hablar. El silencio en el pueblo era abrumador, más pesado de lo normal. Y entonces, una noche, apareció algo en mi puerta. Un sobre manchado de sangre. Adentro, solo había una nota con un mensaje que me heló la sangre: tú también estás en la mira. No hables. Al lado de la nota, un pequeño mechón de cabello, que reconocí de inmediato. Era de José. No volví a dormir tranquilo después de eso. El pueblo entero estaba sumido en un pacto de silencio. Sabían lo que había pasado, pero nadie quería confirmarlo. ¿Cuántas veces más había sucedido algo así sin que nos enteráramos? Las desapariciones eran más comunes de lo que se reportaba, y ahora sabía la razón. Ya no soy el mismo desde esa noche. A veces me despierto en medio de la oscuridad, escuchando voces que no están ahí, imaginando el crujido de una rama bajo mis pies. Intento hacerme a la idea de que, mientras me mantenga callado, estaré a salvo. Pero sé que eso es una mentira. En el narcotráfico, todos estamos en la mira. Y tarde o temprano, nos alcanza. Cuando creces en un pueblo pequeño, aprendes rápido a no meterte en lo que no te importa. Esa era la primera lección que nos enseñaban. La segunda, y tal vez la más importante, era que no te metieras con la gente equivocada. Especialmente con los tipos que manejaban el narcotráfico. Todo el mundo lo sabía, pero nadie lo decía en voz alta. La única razón por la que todavía seguíamos con vida era porque sabíamos mantenernos lejos. Mi nombre es Diego, y hasta hace poco,
Era un chico común de 19 años que soñaba con salir de ese agujero olvidado en la frontera norte de México. Mi familia no era rica, pero no éramos miserables. Teníamos un pequeño taller mecánico y entre mi padre y yo lo manteníamos a flote, aunque no con mucho margen. Mi papá siempre decía que mientras tuviéramos clientes, no necesitábamos el dinero sucio de esa gente. A veces me preguntaba si tenía razón. Parecía que todo el mundo que prosperaba en ese lugar tenía alguna conexión con el cartel. Recuerdo el día en que todo cambió como si fuera ayer. Estábamos en la última semana de agosto, el calor sofocante me hacía sentir que el aire era líquido. Estaba en el taller cuando se estacionó una camioneta negra. Sabía que era mala señal antes de que el tipo bajara del coche. Uno de esos vehículos todoterreno con vidrios polarizados y llantas que parecían diseñadas para la guerra. Mi padre estaba adentro, pero antes de que pudiera advertirle, el tipo ya había bajado. Era alto, robusto, con una camisa blanca abierta mostrando un tatuaje que cruzaba su pecho. La sonrisa que me dedicó no tenía nada de amistosa. «¿Tú eres Diego, verdad?», preguntó, como si ya supiera la respuesta. «Sí, señor», respondí con cautela. «Necesitamos un favor, muchacho». «No te preocupes, es algo sencillo», dijo, ignorando completamente cualquier cordialidad. Me pasó una pequeña caja de metal, con el tamaño suficiente para contener algo valioso. Sabía que no debía aceptarla. Cualquier persona con 2 dedos de frente se habría dado la vuelta y habría huido. Pero en ese momento, todo lo que hice fue asentir. Mi padre siempre me advirtió que no le dijera que no a la gente de ellos. Me lo repetía tantas veces que había calado en mi subconsciente. «Llévala a esta dirección en Laredo», me dijo, pasándome un papel con un nombre y una dirección borrosos por el sudor. «No tienes que hacer preguntas. Solo ve y vuelve». Con eso, se subió a su camioneta y se fue. Pasé todo el día dudando. Sabía que estaba en un problema gigante, pero también sabía que decir no podría ser peor. El cartel no te pedía favores, te ordenaba. Me lo dijo un amigo una vez, cuando te metes con ellos, no hay salida. Finalmente, decidí hacerlo. Pensé que si entregaba la caja y volvía rápido, todo terminaría. Podría fingir que nunca había sucedido. Le mentí a mi padre diciendo que iría a visitar a un amigo. Me subí al viejo sedán que habíamos arreglado hace unas semanas y conduje hacia Laredo, cruzando la frontera de noche. La dirección estaba en un barrio olvidado de las afueras de la ciudad. El lugar se sentía fuera de lugar, casi como si estuviera al borde de un vacío. No había luces en la calle, y las casas parecían más esqueletos que viviendas. Encontré el número en una casa vieja y derruida, con la pintura descascarada y las ventanas tapiadas. Al llegar, sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Este no era el tipo de lugar donde la gente se retiraba tranquila. Llamé a la puerta, esperando que nadie contestara, pero un segundo después se abrió lentamente. Un tipo en sus 40, de mirada vidriosa y ojeras pronunciadas, apareció detrás de la puerta. Su rostro me decía que había visto cosas horribles, cosas que te deformaban el alma. ¿Tienes algo para mí?, preguntó con un tono grave y bajo. Le entregué la caja sin decir una palabra. El tipo la tomó y sin siquiera mirarme cerró la puerta de golpe. Me quedé paralizado por un segundo, pero luego mi instinto me gritó que me fuera de ahí. Cuando subí al coche y encendí el motor, noté algo extraño en el asiento trasero. No estaba solo. Un niño pequeño, no más de 6 o 7 años, estaba sentado, mirándome fijamente. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de una tristeza que me revolvió el estómago. ¿De dónde saliste?, le pregunté, mi corazón latiendo desbocado. El niño no respondió. Solo me miraba, en silencio. Intenté no pensar en ello, tal vez era una especie de alucinación. Me dije a mí mismo que solo estaba nervioso por la situación. Pero conforme conducía de regreso,
Cada vez que miraba por el retrovisor, el niño seguía ahí, inmóvil. No desaparecía. Intenté hablarle varias veces, pero no respondía. Simplemente estaba, como una sombra que no se desvanecía. Llegué a casa tarde, y al voltear por última vez al asiento trasero, el niño había desaparecido. Me quedé sentado en el coche un rato, intentando entender lo que había pasado. ¿Era mi mente jugando conmigo? Me dije que debía dormir, que todo esto era el estrés. Esa noche, los sueños fueron insoportables. El rostro del niño se repetía una y otra vez, pero cada vez estaba más pálido, más vacío. En los sueños, me hablaba, pero sus palabras eran ininteligibles, como un susurro ahogado por la distancia. A la mañana siguiente, me desperté empapado en sudor. Al mirar el reloj, me di cuenta de que había dormido apenas unas horas. Me lavé la cara y traté de mantenerme ocupado en el taller. Todo parecía normal hasta que, al revisar el coche que había usado la noche anterior, encontré algo que me congeló la sangre. En el asiento trasero había una pequeña mancha de sangre. La ignoré, limpiándola rápido, pero el miedo comenzó a enraizarse en mi interior. No podía dejar de pensar en ese niño. ¿Quién era? ¿Cómo había llegado a mi coche? ¿Por qué había desaparecido? No tardé mucho en recibir una llamada de ellos. Sabía que vendría. El hombre del tatuaje me dijo que había hecho un buen trabajo, que había alguien más que necesitaba otro favor. Sentí el estómago hundirse, pero no pude negarme. Esta vez no solo entregaría una caja. El siguiente encargo era llevar un paquete y recoger algo en una casa en medio del desierto. El viaje fue largo, silencioso, y el paisaje árido solo me llenaba de más incertidumbre. Al llegar a la dirección indicada, una casa abandonada en medio de la nada, tuve el mismo escalofrío que en la última entrega. Me adentré en el lugar y, para mi horror, lo que encontré fue peor de lo que podría haber imaginado. El niño que había visto antes, el que había estado en mi coche, estaba ahí. Pero no estaba vivo. Estaba en una mesa, cubierto por una sábana ensangrentada. No podía entenderlo, mi mente se negaba a procesarlo. Estaba muerto, pero su espíritu, su presencia, me había seguido desde esa primera noche. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de la verdad. Había sido una advertencia, una especie de señal que había ignorado. Cuando intenté salir de la casa, escuché pasos detrás de mí. Giré rápidamente, y ahí estaba él, el mismo niño, pero esta vez su rostro no era solo triste. Había algo monstruoso en sus ojos, algo que me hizo retroceder hasta toparme con la pared. «Ayúdame», susurró. El terror me atrapó y salí corriendo, dejando todo atrás. Corrí hasta llegar a mi coche y no paré hasta que estuve de regreso en el pueblo. Mi mente estaba llena de imágenes aterradoras, y no sabía cómo escapar de ellas. Sabía que no había forma de salir ileso de esto. Poco después, me di cuenta de que ya estaba perdido. Había tocado algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar, y ahora no tenía forma de escapar del monstruo que me había atado al cartel, ni del niño que seguía apareciendo en cada rincón de mi mente. No sabía si alguna vez tendría paz, pero algo estaba claro: el narcotráfico no solo te robaba el alma, sino que te condenaba a un infierno del que no podías escapar. Mi nombre es Juan, y lo que voy a contarles es algo que jamás debería haber vivido. Todo comenzó con una llamada, una oferta que parecía demasiado buena para ser cierta. Pero, como dicen, cuando te desesperas, dejas de ver lo que está justo frente a tus ojos. Y yo estaba desesperado. Tenía 22 años y mi vida no iba a ningún lado. Crecí en una pequeña ciudad del norte de México, donde las oportunidades eran pocas y las tentaciones, muchas. Trabajaba de mecánico en un taller, apenas ganando lo suficiente para pagar el alquiler de mi pequeña habitación. Lo peor era que mi madre, que vivía a kilómetros de distancia,
necesitaba dinero para una operación urgente. No podía quedarme de brazos cruzados. El problema es que, en esta parte del país, si no eres cuidadoso, acabas involucrado en cosas de las que es casi imposible escapar. Lo sabía, lo había visto en amigos que tomaron el camino fácil y nunca más se les volvió a ver. Pero la oferta que me hicieron era diferente. Todo empezó una tarde, cuando Pedro, un amigo de la infancia con quien había perdido el contacto, apareció en el taller. Llevaba un coche deportivo, algo que me dejó desconcertado. Lo recordaba como el tipo que apenas tenía para el pasaje del camión y ahora conducía un auto que seguramente valía más que todo lo que yo había ganado en un año. «Juan, ¿qué onda?», me dijo mientras se bajaba del coche y me daba una palmada en la espalda. «Hace mucho que no te veo, viejo». Sonreí, aunque la sensación en el estómago me decía que algo no estaba bien. «Pues ya ves, aquí, trabajando», respondí, mientras le echaba un vistazo al coche. «Bonito carro, ¿eh? ¿De dónde salió?». Pedro soltó una carcajada y sacudió la cabeza. «Mira, Juan, voy al grano. Tengo un negocio para ti, algo fácil. Un solo trabajo y estarás resuelto por un buen tiempo». Mi primer instinto fue decir que no. Sabía por dónde iba la cosa. Aquí, cuando alguien te hablaba de un trabajo fácil, significaba que ibas a meterte en problemas serios. Pero cuando Pedro me dijo cuánto pagaban, mis defensas comenzaron a ceder. «Necesito el dinero para mi mamá, Pedro», le dije, sintiendo el nudo en la garganta. «Está muy mal». Pedro asintió, comprensivo. «Precisamente por eso te lo ofrezco a ti. Mira, solo es un viaje. Cruzas a Estados Unidos con unas cosas, entregas el paquete y listo. Nadie te va a molestar, está todo arreglado». «¿Y si me agarran?», pregunté, sabiendo que había una alta probabilidad de que eso sucediera. Pedro me miró directo a los ojos. «No te van a agarrar. Todo está planchado. Además, te doy un adelanto ahora mismo, para que hagas la operación de tu mamá». Sentí como si mi alma se partiera en dos. Sabía que estaba vendiendo mi vida por un puñado de dólares, pero en ese momento me parecía la única opción. 3 días después, estaba en la frontera, en el asiento de una vieja camioneta Ford. Pedro me había dado instrucciones claras: no hablar con nadie, no mirar raro a los oficiales y, si algo sucedía, no correr ni resistirme. Según él, ya estaba todo listo para que pasara sin problemas. La primera parte del viaje fue tranquila. Cruzar la frontera resultó ser más sencillo de lo que imaginaba. Me pidieron algunos papeles, revisaron superficialmente la camioneta y en cuestión de minutos ya estaba del otro lado. «Te dije que no había problema, ¿verdad?», me había dicho Pedro, la noche antes de mi partida, mientras nos tomábamos una cerveza. «Solo mantén la calma, entrega el paquete y regresa. Nadie te molestará». Pero nada de eso fue cierto. El punto de entrega estaba a unas horas de la frontera, en algún lugar remoto de Texas. Todo lo que me dieron fue un número de teléfono al que debía llamar cuando llegara. El paquete, que estaba oculto en un compartimento secreto bajo los asientos, pesaba más de lo que esperaba. No quise preguntar qué había dentro, pero sabía que no eran flores. Llevaba unas 2 horas conduciendo por carreteras solitarias cuando comenzó a oscurecer. Las luces del auto iluminaban la carretera vacía, y lo único que podía ver era el desierto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El paisaje, que al principio parecía inofensivo, comenzó a sentirse opresivo. No había casas, ni gasolineras, ni señales de vida. Solo yo y el desierto. Decidí parar en una gasolinera que encontré por el camino. Necesitaba estirar las piernas, aclarar la mente y comprar algo para comer. El lugar estaba casi vacío, solo un par de autos estacionados a un lado. Al entrar, el aire frío del lugar me golpeó en la cara. Me acerqué al mostrador para pagar un refresco y un paquete de papas. ¿Viajas solo?,
Me preguntó el cajero, un hombre viejo con una mirada penetrante. Sí, solo de paso, respondí, intentando sonar casual. El viejo me observó durante un segundo más, antes de encogerse de hombros. Ten cuidado en estas carreteras. No es lugar para andar por aquí a estas horas. Me reí nerviosamente, pero la sensación de incomodidad crecía. Pagué rápido y salí. Volví a la camioneta, pero algo no se sentía bien. Miré a mi alrededor. Todo estaba en silencio, excepto por el ruido de un motor a lo lejos. Cuando volví a la carretera, mi mente no dejaba de darle vueltas a lo que había dicho el cajero. ¿Qué sabía él? ¿Era solo un comentario inofensivo o me estaba advirtiendo de algo más? Eran casi las 10 de la noche cuando recibí el mensaje. Lugar de entrega cambiado, decía, seguido de unas coordenadas que me enviaron. Mi corazón dio un vuelco. Pedro me había dicho que no habría cambios, que todo estaba arreglado. Ahora tenía que desviarme a un lugar que no conocía. No me gustaba, pero ya estaba demasiado metido. Conduje hacia las nuevas coordenadas, sintiendo el miedo apoderarse de mí a cada kilómetro que recorría. Finalmente, llegué a una casa abandonada en medio de la nada. Parecía un lugar sacado de una película de terror. Me estacioné, apagué el motor y esperé. Nadie apareció. Pasaron 10 minutos, luego 20. La paranoia comenzó a ganar terreno. Decidí llamar al número que me habían dado, pero nadie contestó. Entonces, escuché un ruido detrás de mí. Un vehículo se acercaba lentamente, las luces iluminando el polvo que flotaba en el aire. Unos hombres armados bajaron del coche. Uno de ellos, alto y con una cicatriz en la cara, se acercó a mi ventana y me indicó que bajara. Sentí que mi estómago se hundía, pero obedecí. ¿Tienes el paquete?, preguntó con voz grave. Asentí y abrí el compartimento secreto. Uno de los hombres tomó la bolsa negra con rapidez. El hombre de la cicatriz me observó por un largo rato, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. ¿Es tu primer viaje?, preguntó, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sí, respondí, la voz casi me fallaba. Se inclinó hacia mí, su aliento apestaba a cigarrillo y alcohol. Bienvenido al negocio, muchacho. Espero que estés listo para lo que sigue. No tuve tiempo de preguntar a qué se refería, porque en ese momento escuchamos algo. Un ruido distante que al principio no identifiqué, pero que luego se hizo más claro: sirenas. El hombre de la cicatriz maldijo en voz baja y de inmediato sus hombres comenzaron a moverse. En cuestión de segundos, se escucharon disparos. Estaba en el medio de un tiroteo entre narcotraficantes y lo que parecían ser federales. Me tiré al suelo detrás de la camioneta, sintiendo los balazos silbar sobre mi cabeza. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me iba a salir del pecho. Todo estaba saliendo mal, terriblemente mal. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando el ruido de los disparos cesó, me di cuenta de que estaba solo. Los hombres habían huido o estaban muertos. El silencio era ensordecedor. Con las manos temblorosas, me levanté y miré alrededor. El coche de los narcotraficantes estaba hecho pedazos, y a lo lejos, pude ver luces rojas y azules acercándose. No podía quedarme ahí. Sin pensar dos veces, corrí hacia el desierto, adentrándome en la oscuridad. No sé cómo logré escapar esa noche, pero sobreviví. Sobreviví para contar esta historia, para advertir a otros que lo que parece fácil siempre tiene un precio, uno que, en mi caso, casi me costó la vida. Pero la peor parte es saber que, en este mundo, una vez que entras, nunca estás realmente libre. Y sé que tarde o temprano, alguien vendrá por mí. Recuerdo con claridad la primera vez que supe que mi tío Alberto estaba involucrado en el narcotráfico. Tenía 16 años y vivía en un pequeño pueblo en el norte de México, justo en la frontera con Texas.
La vida era tranquila, monótona, y a veces eso se agradecía. Pero en el fondo de nuestras conversaciones, en las calles que recorríamos, siempre había un murmullo. El narcotráfico. Como una sombra constante que crecía al caer la noche. Una tarde calurosa de julio, mientras estaba en casa jugando videojuegos, escuché a mi madre discutir con alguien en la cocina. Me asomé y vi que era mi tío Alberto. La puerta estaba entreabierta, y aunque intenté no ser visto, escuché lo suficiente. Estaban hablando sobre un cargamento que cruzaría la frontera esa misma noche. Sentí un frío recorrer mi espalda. Sabía que mi tío no era santo. Desde pequeño, lo había visto andar con tipos sospechosos, llegar tarde en la noche con las manos temblorosas y siempre tener más dinero del que cualquier trabajo normal en el pueblo podría ofrecer. Pero nunca pensé que estaría tan profundamente involucrado en algo tan oscuro. Esa noche, después de la cena, no pude dormir. Mi madre estaba más nerviosa de lo normal y mi tío se había marchado sin decir adiós, cosa que nunca hacía. Decidí averiguar más, movido por una curiosidad que pronto lamentaría. Esperé a que todos en la casa se acostaran y salí sigilosamente de mi cuarto. Caminé por las calles desiertas del pueblo, el aire pesado y seco, como si el mismo ambiente supiera lo que estaba por suceder. Sabía que mi tío tenía un escondite en un viejo almacén al borde del desierto, cerca de la frontera. Era allí donde guardaba cosas que no quería que nadie supiera. Me tomó casi una hora llegar al lugar. Al acercarme, noté luces apagadas en el almacén, pero había una camioneta estacionada afuera. Me acerqué con cuidado, ocultándome detrás de algunos matorrales. Escuché voces y risas apagadas. Eran él y otros hombres, planeando algo grande. Mañana en la madrugada cruzamos el cargamento, dijo una voz ronca que reconocí como la de mi tío. El dinero está asegurado. Solo debemos tener cuidado con los federales. Una sensación de miedo mezclada con adrenalina se apoderó de mí. Sabía que estaba metiéndome en algo peligroso, pero no podía parar. Mi cuerpo temblaba mientras me acercaba un poco más, tratando de ver mejor. En ese momento, un perro comenzó a ladrar ferozmente. Me congelé. Sabía que me habían descubierto. «Ahí, hay alguien», gritó uno de los hombres. Corrí como nunca antes lo había hecho. Escuché los pasos rápidos detrás de mí, voces gritando, y el ladrido del perro acercándose cada vez más. Mi mente corría igual de rápido. ¿Qué harían si me atrapaban? ¿Me reconocerían? No podía dejar que eso sucediera. Después de unos minutos que parecieron horas, logré escabullirme entre las sombras, perdiéndolos de vista. Llegué a casa sudoroso, con el corazón a punto de salirse del pecho. Me encerré en mi cuarto, intentando calmarme. Me repetí una y otra vez que no debía contarle a nadie lo que había visto, ni siquiera a mi madre. Pero la sombra del miedo ya estaba dentro de mí, susurrándome que esto solo era el principio. Al día siguiente, mi tío no apareció en casa. Mi madre parecía inquieta, pero no preguntó nada. Nadie lo hacía. Así eran las cosas en el pueblo, uno se enteraba de lo justo y callaba para sobrevivir. Sin embargo, mi cabeza no dejaba de darle vueltas a lo que había presenciado. Sabía que tenía que alejarme de esto, pero también sabía que no sería fácil. Unos días después, mientras caminaba hacia la tienda del pueblo, noté que una camioneta negra me seguía a poca distancia. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. Tomé varias calles diferentes y siempre estaba allí, manteniendo la distancia pero sin perderme de vista. Mi piel se erizó. Estaba claro que sabían que yo había estado cerca del almacén esa noche. Empecé a preocuparme seriamente. ¿Debía ir a la policía? Pero la policía en nuestro pueblo no era confiable. Muchos de ellos estaban en la nómina de los mismos narcotraficantes. Y aunque no lo estuvieran, ir a ellos era lo mismo que firmar tu sentencia de muerte. Esa noche, mientras cenábamos, no pude ocultar mi nerviosismo.
Mi madre me observaba de reojo, y finalmente, como si no pudiera más, me preguntó: ¿qué te pasa, Jorge? Estás muy raro estos días. No sabía qué decirle. Mi mente estaba llena de imágenes, mi tío, los hombres en el almacén, la camioneta negra. Pero no podía soltarle todo eso de golpe. Así que simplemente negué con la cabeza. Nada, mamá. Solo, he tenido malas noches. Sin embargo, esa respuesta no la convenció. Lo vi en sus ojos. Mi madre siempre había sido buena leyendo entre líneas. Y esa misma noche, después de que me fui a la cama, la escuché hablar por teléfono con alguien. Sabía que hablaba con mi tío. No podía oír todo, pero capté suficientes palabras para entender que estaban preocupados por algo. Quizá ya sabían que había visto más de lo que debía. Pasaron unos días y mi tío volvió al pueblo, pero su comportamiento era diferente. Estaba más reservado, más silencioso. A veces lo sorprendía mirándome de una forma que no me gustaba, como si estuviera evaluándome. Fue entonces cuando supe que estaba metido en problemas más grandes de los que imaginaba. Mi instinto me decía que debía alejarme, pero también sabía que ya estaba atrapado. Unas semanas después, todo se salió de control. Eran casi las 3 de la madrugada cuando unos ruidos extraños me despertaron. Al principio pensé que eran los perros callejeros, pero pronto escuché pasos pesados y murmullos afuera de la casa. Me levanté rápidamente y me asomé por la ventana. Mi corazón se detuvo cuando vi a varios hombres armados rodeando nuestra casa. Uno de ellos llevaba una máscara y, aunque no podía ver su rostro, sabía que estaba allí por mí. El pánico me consumió. Corrí a despertar a mi madre, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché un fuerte golpe en la puerta. Mi madre también se despertó sobresaltada. Ambos sabíamos que no había tiempo. Apenas tuve la oportunidad de susurrarle lo que había estado sucediendo en las últimas semanas cuando la puerta principal fue derribada. «Salgan de una vez o los volamos en pedazos», gritó una voz desde la sala. Mi madre me miró con los ojos llenos de terror, y en ese momento supe que había llegado el final. Estábamos atrapados. Pero, contra todo pronóstico, escuché la voz de mi tío desde afuera. «Esperen, esperen», gritó. «Déjenlos en paz, él es mi sobrino». Los hombres vacilaron un momento, lo suficiente para que mi madre y yo nos escondiéramos en una pequeña despensa. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que podrían escucharlo desde el otro lado de la pared. Desde nuestro escondite, escuchamos a mi tío negociar con los hombres. No entendí todo, pero una cosa quedó clara: él estaba intentando salvarnos, ofreciendo algo a cambio de nuestra vida. Cuando finalmente se fueron, todo quedó en un silencio sepulcral. Salimos de la despensa temblando. Mi madre me abrazó fuerte, susurrándome que todo estaría bien, pero sabía que nada volvería a ser igual. Mi tío nos había salvado, pero ¿a qué precio? Nunca más volvimos a hablar de esa noche. Pero el miedo seguía allí, una sombra que no podía dejar de crecer. Un mes después, mi tío fue encontrado muerto en una carretera. Un ajuste de cuentas, dijeron. Y en el fondo supe que, aunque había intentado protegernos, no había escapatoria para nadie que se involucrara en ese mundo. La sombra del narcotráfico se cernía sobre nosotros, siempre acechando, siempre esperando el momento adecuado para reclamar otra vida. Y aunque seguía viviendo en el mismo pueblo, nunca volví a ser el mismo. La primera vez que vi a El Coyote fue en una cantina sucia a las afueras de Nogales. Yo estaba bebiendo una cerveza que ya sabía amarga por la ansiedad. No era mi primera vez en la frontera, pero algo en el ambiente me ponía más nervioso que de costumbre. Era como si las paredes mismas estuvieran empapadas de sangre, aunque el polvo del desierto las cubriera. En ese lugar, las miradas eran furtivas, los susurros llenaban los rincones y los tratos, por lo general, terminaban en muerte.
Estaba allí porque había aceptado un trabajo que no debía haber aceptado. Necesitaba el dinero. Eso era todo lo que me importaba. Mi madre estaba enferma y las cuentas del hospital se acumulaban. Mi único amigo, Mateo, había sido quien me conectó con el Coyote, el traficante más infame de la región. El Coyote no solo traficaba drogas, también controlaba el paso de personas, armas y hasta secretos. ¿Estás seguro? Me había preguntado Mateo una semana antes, mirándome con una mezcla de preocupación y resignación. Una vez que te metes, no hay salida. Pero yo no escuchaba. Solo veía el futuro y el dinero, sin pensar en lo que me iba a costar realmente. Esa noche, en la cantina, mientras los otros bebían y reían de forma exagerada para ahogar su miedo, el Coyote entró. Era un hombre delgado, pero no frágil. Su piel curtida por el sol, su sombrero oscuro y las botas de cuero polvorientas lo hacían parecer una sombra que había cobrado vida. Se acercó a mi mesa, y sin decir una palabra, se sentó frente a mí. «Tienes el dinero», dijo sin preámbulos, su voz tan áspera como la arena del desierto. Asentí, tratando de no mostrar el temblor en mis manos. Saqué el sobre que contenía lo que había podido reunir. No era mucho, pero suficiente para que me tomaran en serio. «Este trabajo no es como los otros, ¿sabes?», dijo, sin tomar el sobre. «Una vez que cruces la frontera, no hay vuelta atrás». Algo en su tono hizo que un escalofrío me recorriera. El aire en la cantina se volvió denso, como si la muerte misma estuviera acechando cerca. Tragué saliva y lo miré a los ojos. Oscuros, impenetrables, como el vacío. «Lo sé», respondí, aunque no lo sabía del todo. Él me observó por un momento, evaluando si realmente estaba preparado. Luego, asintió levemente y se levantó. «Nos veremos mañana al amanecer, en el punto. Lleva ropa ligera. El calor te va a matar si no lo haces». Con eso, se fue, dejándome solo con mi miedo y las sombras que parecían danzar en las esquinas. Al día siguiente, el sol ni siquiera había salido cuando llegué al lugar indicado, un camino de tierra que serpenteaba entre los cerros, alejado de cualquier vestigio de civilización. La camioneta del Coyote ya estaba allí, y junto a ella, otros 5 hombres. Todos jóvenes como yo, tal vez un poco mayores, pero con la misma mirada vacía de aquellos que ya no tienen opciones. «Suban», ordenó el Coyote desde el volante, sin siquiera mirarnos. Obedecimos en silencio, llenos de una extraña mezcla de adrenalina y terror. Sabíamos lo que estábamos haciendo, cruzar la frontera con un cargamento de drogas para uno de los cárteles más poderosos de México. El pago era generoso, pero las consecuencias de fallar eran fatales. La camioneta avanzaba por caminos cada vez más angostos, y el paisaje del desierto se volvía más desolador con cada kilómetro. Todo estaba seco, muerto, como si la vida misma hubiera sido arrancada de esas tierras. Nadie hablaba. El único sonido era el motor ronco de la camioneta y el viento que se colaba por las ventanas rotas. De repente, el camino se desvió hacia un túnel oscuro, oculto entre las rocas. El Coyote detuvo la camioneta justo frente a la entrada. «De aquí en adelante, caminamos», dijo, bajando del vehículo. El túnel era estrecho, apenas lo suficientemente grande para que una persona pasara agachada. Pero no teníamos opción. Llevábamos mochilas llenas de droga, y el túnel era nuestra única vía para cruzar sin ser detectados. El Coyote lideraba el camino, y detrás de él, uno a uno, nos internamos en la oscuridad. El aire dentro del túnel era espeso, casi irrespirable. No podía ver nada más allá de la linterna que llevaba en mi mano temblorosa. Los pasos de los otros resonaban en el eco, creando una sensación de claustrofobia que se intensificaba con cada minuto. No sé cuánto tiempo caminamos en esa oscuridad, pero de pronto el túnel empezó a cambiar. Las paredes de roca comenzaron a tener inscripciones, dibujos toscos que parecían haber sido hechos por alguien desesperado. Eran rostros,
cuerpos deformes, figuras que gritaban en silencio desde la piedra. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué es esto?, pregunté en voz baja, más para mí mismo que para los demás. Uno de los chicos detrás de mí, un tipo callado al que llamaban el Flaco, murmuró algo sobre antiguas leyendas de la frontera, historias de traficantes que desaparecían en túneles malditos, donde las almas de los muertos quedaban atrapadas para siempre. Lo ignoré, pero no podía sacarme esas imágenes de la cabeza. Poco a poco, el túnel comenzó a abrirse y finalmente vimos una luz al final. El coyote se detuvo en seco. «Escuchen bien», dijo, girándose hacia nosotros con una expresión seria. «Lo que pase de aquí en adelante es responsabilidad de cada uno. Si hacen algo estúpido, no habrá nadie que lo salve». Nos miramos entre nosotros, incómodos. Nadie dijo una palabra. Salimos del túnel y nos encontramos en un cañón angosto. Era un lugar apartado, rodeado de altos acantilados. Al otro lado, a lo lejos, podíamos ver las luces de una ciudad, probablemente del lado estadounidense. Parecía sencillo. Solo teníamos que cruzar el cañón y llegar al otro lado, donde nos recogerían. Pero entonces escuchamos el primer disparo. El sonido rebotó en los acantilados, multiplicándose. El coyote reaccionó de inmediato, agachándose y señalando hacia una grieta en la roca cercana. «Rápido, muévanse». Corrimos hacia la grieta, pero dos de los chicos no lo lograron. Los disparos los alcanzaron antes de que pudieran llegar. Sus cuerpos cayeron pesadamente al suelo y la tierra se tiñó de rojo. Nos metimos en la grieta, jadeando y temblando. Podíamos escuchar pasos acercándose, voces en español y en inglés. Eran agentes, tanto de la DEA como del cártel rival. Nos habían emboscado. «Estamos jodidos», murmuró el Flaco, con los ojos desorbitados. El coyote estaba tranquilo, como si esto fuera solo otro día en su vida. Sacó una pistola de su cinturón y la cargó con precisión. «Solo hay una forma de salir de aquí», dijo, mirando hacia el túnel que habíamos dejado atrás. «Pero no les va a gustar». Los agentes ya estaban cerca. No teníamos opción. Nos adentramos de nuevo en el túnel, pero esta vez todo se sentía diferente. El aire estaba más pesado, las inscripciones en las paredes parecían moverse, deformarse, como si las figuras estuvieran vivas. Algo estaba mal, muy mal. Empezamos a oír susurros. Al principio, pensé que eran los agentes, pero no. Venían de las paredes, del mismo túnel. Voces que no entendíamos, pero que llenaban nuestras cabezas de una sensación de puro terror. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los chicos, su voz quebrada por el miedo. El coyote no respondió. Solo caminaba más rápido, como si supiera lo que estaba pasando. Pero yo lo veía en su cara, incluso él estaba asustado. Entonces, algo sucedió. De la sombra surgió una figura, alta y retorcida, con ojos brillantes como brasas. No era un hombre. Era algo más. Algo que no debería existir. Nos miró con hambre, y los susurros en el túnel se hicieron más fuertes. Corremos, sin mirar atrás. Los disparos ya no importaban. El verdadero peligro no estaba afuera, sino aquí dentro, en este túnel maldito. Sabía que si me detenía, si miraba atrás, sería el siguiente. No sé cómo lo logramos, pero al final, vi la luz del otro lado. Corrimos hacia ella con todo lo que teníamos. Cuando salimos, el aire frío de la noche nos golpeó, y por un momento, todo estuvo en silencio. Miré a mi alrededor. Éramos solo 3. El coyote y 2 más. Los demás habían desaparecido, tragados por la oscuridad. «Nunca más», dijo el coyote, respirando con dificultad, mientras su mirada se perdía en el horizonte. No respondí. Sabía que nunca más volvería a cruzar esa frontera. No después de lo que había visto. Pero lo peor de todo es que, incluso ahora,
En mis sueños, sigo escuchando esos susurros.